Hola, buenas tardes. Bueno, me presento y vamos empezando. Yo soy Alma Isea, soy psicóloga general sanitaria. Estoy especializada en trauma y en trastornos emocionales y actualmente soy docente del máster en sexología y terapia de pareja de AMIR y imparto el módulo de abuso sexual y de trauma por violencia de género. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre la importancia de incorporar la regulación del sistema nervioso en el trabajo de pacientes con trauma. Os he puesto un poquito diferentes enfoques que trabajan y que se centran en esta regulación. Y primero hablaremos un poquito de lo que es el trauma. No me voy a extender mucho porque es muy largo y me quería focalizar en los enfoques terapéuticos para que pudiera aportar. Pero considero importante, por ejemplo, hablar de la ventana de tolerancia, lo primero, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Después comentaremos un poquito cómo funciona el sistema nervioso y el cuerpo en el trauma. Y después ya entraremos en los diferentes enfoques, como por ejemplo teoría polivagal, terapia sensorio-motriz y específicamente el mindfulness sensible al trauma, que tiene como ciertas particularidades un poquito diferente al mindfulness habitual o para a lo mejor otros trastornos o otros aspectos a trabajar. Y luego, por último, he puesto pues, pinceladas de algunos ejercicios prácticos que podemos incorporar en terapia para regular el sistema nervioso. Entonces, resumiendo un poquito y contextualizando, ¿qué entendemos por trauma? El trauma es una exposición a cualquier acontecimiento o acontecimientos que son estresantes, inevitables y que sobre todo sobrepasan los mecanismos de afrontamiento de la persona. Es importante que sepamos que aunque haya eventos traumáticos que consideremos que son potencialmente traumáticos, no tienen por qué acabar desarrollando un trauma o un estrés postraumático en la persona y hay eventos traumáticos que no es necesario abordar como tal porque no lo requiere, porque la persona sí que tenía estrategias de afrontamiento y de regulación en ese momento. Pero se considera trauma o estrés postraumático cuando esa experiencia es tan amenazadora y tan desbordante que la persona no es capaz de integrar la información y las sensaciones y empieza a desarrollar una sensación de inseguridad con los demás, con el mundo y sobre todo, que esto es lo más importante y es sobre lo que nos vamos a centrar hoy, es con el propio cuerpo. Es una sensación de estar en peligro constante, eh, interior prácticamente. Entonces, el trauma se podría caracterizar por una serie de estímulos físicos, psicológicos que afectan a la persona y que exceden el nivel de tolerancia, que ahora veremos lo que es con el margen de tolerancia y la ventana. Por tanto, esta persona es incapaz de, no puede prevenir, ni detener, ni procesar de forma efectiva lo que le ha pasado y se produce un choque en el equilibrio interno y hay que restablecerlo. El enfoque del trauma trata de restablecer la homeostasis o el equilibrio. Em, ¿Qué podemos desarrollar? Estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, trastorno de estrés postraumático complejo, un trauma de apego. Como hay muchos tipos y es muy extenso, esto lo explico con mucho más detalle en el módulo de abuso sexual del máster, pero para no extenderme y contextualizar un poquito, me voy a centrar en el TEP, que es como lo que más podemos conocer. ¿Qué es el TEP? Pues cuando la presencia de síntomas de trauma duran más de un mes. Si es menos de un mes es trastorno de estrés agudo, si es más de un mes se considera ya trastorno de estrés postraumático y se caracteriza por una reexperimentación del acontecimiento traumático, puede ser de muchas maneras, cognitiva, de forma cognitiva con pensamientos intrusivos, con flashbacks emocionales, corporales, somáticas, que luego lo veremos, síntomas relacionados con el aumento de la activación y, sobre todo, comportamientos de evitación de los estímulos relacionados con el trauma o de disparadores traumáticos o los propios recuerdos. Entonces,
¿qué tenemos que considerar importante a la hora de definir lo que es un trauma? Lo primero que implica desconexión cuerpo-mente. Esta desconexión no tiene por qué ser siempre hacia abajo de la ventana, que ahora lo veremos, sino también puedes como sobrepasar todas las barreras y ser todo lo contrario, por encima y que sobrepase toda nuestra capacidad de afrontamiento y que estemos en una alerta permanente y constante que ya no reaccione a los eventos del entorno, sino que se haya fijado. ¿Qué provoca también? Provoca desintegración de pensamientos, de recuerdos, las emociones se desconectan, la experiencia no se integra, muchas veces no pueden tampoco verbalizarla al completo o no pueden verbalizarla cronológicamente, hay pérdidas a veces de memoria y la persona empieza a desconfiar de sus propios sentidos, porque los propios sentidos, que después lo veremos con el mindfulness, están alterados y hay mucha fobia a la experiencia interna y a los síntomas en general. Entonces, el cuerpo entra en un estado de alarma permanente y la persona ya no es capaz de distinguir si hay un peligro real o no. Para el cuerpo de esa persona, aunque cognitivamente sepa que el peligro no está, para el cuerpo de esa persona el peligro sigue presente permanentemente. Esto pone al cuerpo y a la mente en un estrés crónico que genera muchísimos problemas en todas las funciones corporales, como ya sabemos que afecta el estrés, que genera muchísimos síntomas y además se agrava porque como hay tanto miedo a reexperimentar otra vez el sufrimiento, a recordar lo que se vivió y hay tantos disparadores, se generaliza tanto y el cuerpo se queda tan impactado, se favorece la evitación y eso hace que todavía aumenten más los síntomas y entonces se puede cronificar. Como herramienta que yo considero imprescindible en cualquier enfoque del tratamiento del trauma y que tenemos que tener siempre muy presente a la hora de trabajar es la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia nos permite entender cómo reacciona el cuerpo y la mente ante un estrés y un trauma y cómo reacciona nuestro sistema nervioso. Entonces, tenemos que ir monitorizando todo el rato la ventana de tolerancia del paciente, que cada uno tiene la suya, cada uno tiene su umbral y cada uno se encuentra como en una zona diferente. Entonces, dependiendo del nivel de activación fisiológica en el que se encuentre la persona, nos podemos encontrar como en diferentes zonas. Está la zona de activación óptima, que sería en el centro del margen de tolerancia, donde consideramos que hay una activación apropiada, un arousal adecuado y que podemos responder y procesar la información de forma efectiva sin problema. Eso sería lo ideal, pero ¿qué pasa cuando suceden eventos que sobrepasan estas barreras de afrontamiento que habíamos dicho antes? Puede ser que las sobrepasen por encima de la zona de activación óptima, que entonces se produce una hiperactivación fisiológica brutal, que es lo que nos activa y nos prepara para la acción, para luchar o para huir ante un peligro. Em, y luego puede ser también por debajo de la zona de activación, por debajo del margen adecuado, donde se produce pues, una hipoactivación, una desconexión y el fenómeno que se conoce como congelación y sobre todo la disociación. Cuando esto es excesivamente, el evento es excesivamente fuerte para nuestro sistema nervioso, por supervivencia se apaga o se desconecta. Aquí lo vemos un poquito mejor, que esto sería la ventana del margen de tolerancia con el que nos tenemos que mover y tenemos que trabajar, donde la parte de arriba, en la parte de arriba tendríamos síntomas de reexperimentación, de muchísima reactividad, aumento de las sensaciones, un estado de hiperalerta, imágenes intrusivas, flashbacks, pensamientos intrusivos, pesadillas, pensamiento obsesivo, todo tipo de síntomas físicos que generan desestabilización y muchísima ansiedad. Si nos encontramos en el centro de la ventana de tolerancia, hay una activación óptima. Esto no quiere decir que no respondamos, respondemos, pero de una manera adaptativa. Y por debajo es un estado de hipoexcitación o hipoactivación, donde observaremos un aplanamiento afectivo, una ausencia de sensaciones, como una desconexión con el propio cuerpo, poca intensidad emocional o incapacidad incluso para experimentar o reconocer las emociones,
A veces el pensamiento pues está como va más lento, dificultad para pensar claramente, hay como una insensibilización, una sensación de no estar presente y de no estar conectado. Y es lo que lleva al mecanismo que conocemos, que es tan importante tener en cuenta en el trabajo del trauma, que es la disociación, que lo que he comentado antes, no me puedo extender hoy mucho porque que la disociación da para muchísimo, pero lo explico bastante más en los dos módulos del máster. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con la ventana de tolerancia? Es importante que los pacientes se sientan seguros, o sea, lo que buscamos principalmente es la seguridad a la hora de trabajar trauma. Yo diría que es lo esencial, pero no nos podemos mover en una seguridad permanente y en una comodidad, porque si no, no vamos a ampliar los márgenes de tolerancia del paciente y no vamos a desarrollar recursos de estabilización para que sea capaz de afrontar esas emociones desagradables y que pueda afrontar el evento y el suceso y pueda recuperarse de ello. Entonces, muy importante tener en cuenta que no nos podemos mover solo en el margen óptimo, en el medio de la ventana de tolerancia, es decir, en todo lo tremendamente tolerable sin que haya ni hiperactivación ni hipoactivación, porque entonces no vamos a procesar el trauma ni a desensibilizar, no se va a desarrollar esa capacidad de hacer frente y no lo van a aprender. Entonces puede ser que pongamos un parche y se estabilice ligeramente, pero realmente cuando vuelva a haber disparadores va a volver a salirse de la ventana de tolerancia y cuando vuelva a haber el estímulo, por ejemplo, va a volver a salir también. Pero ¿qué pasa si nos pasamos? Si esa activación sobrepasa los límites que puede tolerar la persona, que entonces estamos ante la revictimización o la reexperimentación y entonces la experiencia no se integra, nos pasamos y entonces podemos retraumatizar a la víctima y que se encuentre todavía muchísimo peor. Entonces, para trabajar de manera segura con la ventana de tolerancia, los pacientes tienen que saber que se pueden sentir seguros, que somos al final un vínculo de seguridad, pero que nos tenemos que mover un poco entre seguridad y riesgo para expandir un poquito esta ventana, ampliar el margen y poder mejorar y que toleren ciertas emociones desagradables y aprendan a convivir con esto sin que perciban un peligro eh, real porque no está pasando. Y por eso, principalmente, y siempre decimos cuando trabajamos trauma, que lo más importante no es ni el enfoque ni la técnica en sí, sino el vínculo. El vínculo terapéutico es lo primero que va a reparar eh, el trauma. Obviamente, luego hace falta muchísimo más, pero si el paciente se siente seguro en un entorno de confianza para poder hablar del tema, pensar sobre el tema, nos puede verbalizar, puede sentir que le vamos a contener emocionalmente, que vamos a estar presentes, que vamos a hacer anclaje en el presente, que no se nos va a ir mucho de la ventana de tolerancia, que no vamos a permitir que reexperimente, ya tenemos mucho adelantado. Pero es algo con lo que nos tenemos que mover, mm, pues tenemos que tener experiencia y tenemos que tener la seguridad de que lo estamos haciendo bien porque es el riesgo que corremos, que el riesgo de retraumatización es mucho más alto de lo que parece. En cuanto a entrando ya un poquito en sistema nervioso, cuerpo y en el trauma, em, el sistema nervioso en trauma responde por el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de regular como las funciones corporales, pero las más automáticas, respiración, latido del corazón, las que no son plenamente conscientes. Y es el sistema que está diseñado para informarnos del peligro y de la seguridad. ¿En qué se divide el sistema nervioso autónomo? Tenemos sistema nervioso simpático, que es el que nos prepara para la acción, es el que nos activa y nos mueve a luchar, huir, escapar en un momento en el que estamos en peligro. Y después está el sistema nervioso parasimpático, que es el de el reposo y la relajación, pero no solo de la relajación, sino también a veces del el congelamiento o la desconexión. Entonces, ¿qué ocurre en el sistema nervioso tras un trauma?
el sistema nervioso, la percepción del sistema nervioso cambia y se percibe todo como mucho más amenazante, la seguridad se ve alterada y se empiezan a generar respuestas físicas y cognitivas para procesar ese daño y para favorecer, en teoría, la supervivencia. O sea, nuestro sistema nervioso no entiende si el peligro ha pasado o no porque el cuerpo se ha quedado tan impactado que para el sistema nervioso tiene que estar en permanente lucha-huida o directamente, si no puede, con tanta carga, apagarse y desconectarse. Esto le tenemos que transmitir a los pacientes, y yo se lo digo muchas veces, que no, nuestro sistema nervioso no es nuestro enemigo, aunque parezca que sí, porque nos genera síntomas muy desagradables. Lo hace y está programado para sobrevivir. En teoría nos está intentando salvar y ayudar para que podamos escapar o para que nos podamos proteger. Lo que pasa que tenemos que, por eso la terapia del trauma se tiene que centrar en hacerle sentir al sistema nervioso que estamos a salvo ya, que el peligro ya ha pasado. Entonces, en el momento que ocurrió el evento traumático, esta respuesta que tuvo el sistema nervioso era totalmente adaptativa, funcional y deseable, porque ante un peligro nos mueve y nos moviliza o a actuar o a protegernos y no sufrir. Pero claro, después, al continuar tan impactados, eh, podemos presentar muchísima sintomatología durante muchísimo tiempo, y hay sintomatología que no es tan característica como un trastorno de estrés postraumático, como lo que más conocemos, sino que hay otras más sutiles, más emocionales y cognitivas, que también que acaba afectando a la personalidad, incluso, por supuesto, y a la propia identidad, y genera todo tipo de creencias irracionales, de miedos, de emociones, de problemas en la toma de decisiones, en las relaciones, puede afectar a todas las áreas de la vida. Y además, algo muy importante de lo que vamos a hablar ahora es que el trauma no es para nada tan cognitivo como a lo mejor se pensaba hace unos años, que era más de solo exposición un poco a los recuerdos, puramente a lo mejor cognitivo-conductual. Es súper importante que incluyamos el tema del cuerpo, de la propiocepción, de la interocepción, de las sensaciones corporales, de los estados internos, de síntomas somáticos que pasamos muchas veces por alto y que hay una prevalencia elevadísima de cuando hay trauma, trastornos digestivos, dolores inexplicables, somatizaciones, mm, muchísimos síntomas que muchas veces pasamos por alto y que no son los característicos que a lo mejor nos indica el DSM que generan trauma, y los tenemos también que tener en cuenta. Por eso las perspectivas de las que vamos a hablar hoy tienen esto muy, muy en cuenta también. Por eso trabajamos a través de la conciencia, herramientas de conciencia corporal y sensorial, para que las personas aprendan a detectar esas sensaciones y a conectar poco a poco con el propio cuerpo, y también a generar la seguridad que se había perdido a través de esas conexiones. Entonces, como primera teoría, tenemos la teoría polivagal, que, bueno, esta teoría ha tenido, ha estado muchos años bastante en auge, luego ha tenido críticas. Hace poco Stephen Porges, que es el fundador de la teoría, la refutó con nuevas investigaciones. Y bueno, es una teoría muy interesante que está ahí y que luego complementaremos con otras, porque es importante que la terapia de trauma sea integradora y que no nos centremos y nos focalicemos solo en un enfoque o en un aspecto. Entonces, ¿en qué se basa esta teoría? Pues Porges explica que sentirse a salvo, que para que la persona se sienta a salvo de nuevo, en ausencia de peligro, tenemos que trabajar desde el estado autónomo, desde el sistema nervioso, y que los indicios de seguridad o peligro se regulan a través del sistema nervioso directamente. Entonces, él lo divide en tres subsistemas que están ordenados jerárquicamente. Es decir, cuando uno no puede, cuando se sobrepasan las barreras de uno, aparece el otro, y así hasta el más primitivo, que ahora los veremos, y participan un poco en la respuesta de amenaza o de peligro y nos intentan proteger. Cuando fallan los sistemas más avanzados, que sería la conexión social, el estar, conectar eso socialmente, tener relaciones saludables,
regularnos con otras personas, pues entonces ya se activan cuando esto está en peligro, se activa lo más primitivo, que es la pura supervivencia, que es lo que hemos comentado antes de el sistema nervioso de lucha, huida o de congelación. Y esto se corresponde, su teoría corresponde con las zonas de activación de la ventana de tolerancia que están directamente relacionadas, que ahora lo veremos. ¿Y qué incluye la teoría polivagal y por qué se llama polivagal? Porque se centra en el nervio vago, que es un componente principal del sistema nervioso parasimpático, que el parasimpático era el que favorecía el reposo y la relajación y que forma parte de los pares craneales. Entonces, el nervio vago, en teoría, regula los sistemas tanto de inmovilización como de conexión con el presente y se divide en dos vías, por eso lo de polivagal en la vía dorsal y en la vía ventral. ¿Qué conceptos clave tiene esta teoría que tenemos que tener en cuenta? Pues lo que él llama neurocepción, que es como la sensación que tiene el sistema nervioso de manera completamente, o sea, es inconsciente, no es para nada consciente. Es como el sistema nervioso autónomo responde a la señal de seguridad, de peligro o de amenaza en el mundo que nos rodea y es lo que nos permite conectar con los demás, estar presentes y darnos cuenta de si hay un peligro o no. ¿Qué pasa en el trauma? Lo que hemos comentado, que este sistema de conexión social, de saber si nos podemos fiar de alguien, si alguien nos está queriendo hacer daño, si tenemos una relación saludable, si no, si corremos peligro, si alguien nos está intentando hacer algo, en trauma está debilitado. Por tanto, experimentamos, o sea, no podemos experimentar la seguridad necesaria para afrontar el mundo sin desconfiar de absolutamente todo y sin sentir que todo es amenazante. Entonces, hay una incapacidad para detectar si el entorno es seguro o no. Para la persona con trauma, ya sea estrés postraumático o trauma complejo, eh, en general, todo es posible o potencial peligro o miedo o inseguridad. Está muy presente en prácticamente todo. Y luego también habla sobre la corregulación. Le da mucha importancia este autor a la regulación a través de otros sistemas nerviosos, es decir, de otras personas, y es la necesidad que tenemos de conectar con las personas y establecer relaciones de confianza y de seguridad. Por eso es tan importante la figura del terapeuta en el trauma, por eso es tan importante el vínculo, lo es en todos, en psicología en general, pero en trauma yo diría que todavía más, porque actuamos ya como un vínculo regulador y reparador de seguridad y de confianza. Entonces vamos a ser como el primer vínculo donde va a poder hablar sobre el tema con toda esa confianza. Vale, y aquí os he puesto la jerarquía autónoma que él llama, que lo hace un poco en forma de escalera, como he comentado antes, y entonces divide en tres. El sistema vagal dorsal, que es el que se encarga de inmovilizar ante peligros extremos, es el sistema más primitivo que tenemos. De hecho, nos recuerda, y en muchos manuales de trauma si habéis leído sobre trauma lo habréis visto, que hace la comparativa con cuando, por ejemplo, van a atrapar a un animal que se queda completamente paralizado o cuando van a atropellar, vamos por la carretera y vamos a atropellar a un animal que pensamos, pero ¿por qué no corre? No está huyendo, se queda paralizado, no puede moverse. Es por esto, por el sistema vagal dorsal que provoca un colapso en el sistema nervioso porque ve que no puede hacer absolutamente nada, entonces tiene que apagarse para no soportar ese dolor. Entonces es una hipoactivación extrema en la ventana de tolerancia, es completamente hacia abajo y provoca esta inmovilización. Y en los humanos, obviamente, la disociación. Es el más primitivo por eso, porque no es el que primero usamos en teoría o no debería ser así. Es solo ante peligros extremos donde se amenaza nuestra propia vida, nuestra propia seguridad o en momentos donde emocionalmente, por lo que sea que tengamos también anterior, no podemos hacer frente, entonces el sistema nervioso desconecta. Luego tenemos el sistema simpático, que es el que conocemos que nos mueve a la acción, que nos permite luchar o huir, defendernos cuando estamos ante un peligro, el que nos permite, por ejemplo, si nos vienen a pegar, a atracar, nos permite correr, defendernos, bombea sangre
para que, o sea, bombear el corazón para que vaya sangre a todo el cuerpo para que podamos correr más rápido, para que nos podamos defender, la adrenalina, ¿vale? Es esta sensación de hiperactivación en la ventana de tolerancia que nos permite defendernos. Y luego tendríamos lo que él llama el sistema vagal ventral, que es como lo que correspondería con la zona de activación óptima de la ventana de tolerancia, que es como el sistema más evolucionado que tenemos, que es la capacidad de estar a salvo en el presente mediante seguridad, conexión social, ¿vale? Entonces, se clasificaría así. Tendríamos sistema nervioso parasimpático por un lado, parasimpático por otro y en medio el simpático. Iría en forma de escalera. Él lo llama la escalera polivagal y es que el sistema nervioso parasimpático, el más primitivo, es el que es cuando hay una amenaza ya vital, que es el del colapso, luego el sistema nervioso para el peligro y la movilización y luego el parasimpático de reposo, que sería el de encontrarnos en un estado óptimo de seguridad. ¿Qué podemos encontrar en los pacientes cuando trabajamos el tema del trauma o cuando, por ejemplo, esto lo vamos a ver mucho cuando hablemos de temas complicados para el paciente o ya estemos un poco ahondando en recuerdos traumáticos o disparadores traumáticos, veremos cómo, o sea, lo vemos directamente cómo se activan determinadas vías, ¿vale? Según expresiones. ¿Cómo vemos en un paciente qué expresiones tiene características cuando se activa la respuesta vagal dorsal, la de la hipoactivación? Pues la vagal dorsal es la que hemos dicho que es la de más congelación. Pues desvía la mirada, vemos que observa un punto fijo, tiene una expresión de repente más plana, respuestas muy cortas, responde con monosílabos, postura encorvada o mucha inmovilidad, sensación de estar ausente, notamos como que no nos sigue la conversación, desconecta, desvía mucho, se queda, a veces es la sensación esta que decimos, te me has ido durante la sesión. Tenemos que ser muy conscientes de esto porque es lo que nos va a indicar la ventana de tolerancia. Si estamos aquí, vamos a tener que hacer un anclaje en el presente. Todo lo que trabajemos a partir de aquí con el tema de recuerdos y de exposición o de sensibilización no va a servir para nada y puede ser contraproducente. Hay que parar, anclar en el presente, cambiar de tema, pendular en trauma, que luego comentaré un poquito más, bajar un poco la carga emocional y a partir de ahí, si hay que retomar, se retoma y si no, no hace falta. Se puede hablar de temas del presente. Tenemos que movernos un poco entre el presente y los recuerdos traumáticos y que no sean sesiones con excesiva carga emocional. Por el contrario, la respuesta del sistema nervioso simpático, es decir, la hiperactivación, esta es como mucho más característica, que es pues la inquietud, el movimiento constante de alguna parte del cuerpo, pues el paciente que no para de mover la pierna, que no para de rascarse, que es muy típico y no se suelen dar cuenta, está como desasosegado, no para de moverse en la silla, mira alrededor de la habitación constantemente. También puede ser postura rígida, pero suele ser rígida nerviosa, lo identificaremos bastante. Hay como una desorganización del pensamiento, salta de un tema a otro, salta a temas a lo mejor más banales como mecanismo un poco de evitación. Hay una habla acelerada, puede hacer, por ejemplo, más tiempo de sesión incapaz de poder cortar, no nos deja intervenir, ¿vale? Es esta hiperactivación y esto también lo tenemos que reconducir, es muy importante porque se nos puede pasar, pero por arriba. Y aparte, tampoco es terapéutico que dejemos este nivel de ventilación emocional sin contención. Y luego, bueno, la vagal ventral, que es la que hemos dicho que es la activación óptima, que es una conexión normal, comunicación fluida, escucha activa, postura relajada. Vale, eso sería por su parte la teoría polivagal. Ahora vamos con la terapia sensoriomotriz. Todas las que he puesto están muy relacionadas, trabajan desde los mismos enfoques, solo que tienen ciertos matices y que creo que son interesantes porque nos pueden aportar diferentes técnicas y ejercicios. Además, hay manuales muy completos con ejercicios prácticos, que hay infinidad de ejercicios para regular el sistema nervioso,
pero todas beben al final de lo mismo. Entonces, em, la terapia sensoriomotriz se caracteriza sobre todo por el tener muy en cuenta la sensación somática, ¿vale? La autora, bueno, la fundadora es Pat Ogden, que dice muchísimas frases muy interesantes sobre el trauma y el cuerpo en sus manuales, pero una que me gusta mucho, que es el cuerpo habla de manera clara a aquellos que saben escucharlo. Y efectivamente, cuando trabajamos trauma, vemos que normalmente el cuerpo de los pacientes nos está enviando muchísimas más señales de lo que a lo mejor ellos son capaces de verbalizar con un relato como tal, y que muchas veces, al principio sobre todo, no es tan importante, que también, pero al principio, la narrativa verbal, que muchas veces es aprendida también, y eso se nota bastante, como las sensaciones y los síntomas somáticos, el cómo veamos su cuerpo en la sesión. Entonces, ¿qué es la terapia sensoriomotriz de base? Pues es una terapia integradora, es hablada, que aunque parece sensoriomotriz, no se hace nada corporal en el momento ni nada así, al revés, es una terapia hablada, pero centrada en el cuerpo y que tiene raíces en el trabajo del trauma, en el apego, por el tema de la seguridad, es muy importante, viene de ahí, en la neurociencia y en la terapia somática, que son estas sensaciones y signos corporales que a veces pasan desapercibidos. Se centra en trabajar conciencia corporal, monitoriza sensaciones corporales constantemente y entonces ofrece, al detectar esas sensaciones corporales y esos sistemas de respuesta de cada paciente, que cada uno tiene unos y son individuales, entonces se le ofrecen los recursos de estabilización para que puedan regularse. ¿Qué les enseñamos a los pacientes con este enfoque? Pues a observar la relación entre cuerpo, creencias y emociones y cómo todo esto se refleja a través de la postura, de los gestos, la mirada, señales somáticas, lo que hemos dicho de la respiración, el sistema nervioso, movimientos, tono de voz, tiene en cuenta absolutamente todo. Tono de voz, las veces que mira, si frunce el ceño, si frunce los labios al hablar de su padre, por ejemplo, si evita la mirada cuando se le hace cierta pregunta de determinado tema. Y se le pide que tome conciencia. No solo lo vemos nosotros como terapeutas, sino que les vamos diciendo, te acabas de dar cuenta, vuelve, yo muchas veces les digo, vuelve a repetir la frase que me acabas de decir, pero observando tu cuerpo. Y se dan cuenta que van encorvándose bastante o que están todo el rato muy tensos y les preguntas cómo se van sintiendo. A lo mejor en un principio no se sienten mal o lo que ellos denominarían mal es, vale, no tengo ansiedad, vale, no, pero no se trata de si tienes ansiedad o no, sino detecta qué te está diciendo tu cuerpo. Si hay, cómo está la postura, cómo te encuentras, si te estás moviendo compulsivamente, el tono de voz, cualquier tipo de señal somática. Entonces tenemos que ir como terapeutas sensoriomotrices prestando atención tanto a la narrativa somática, es decir, tenemos que estar viendo mucho al paciente, aparte de escuchar su narrativa verbal, pero tenemos que detectar muchos más detalles. ¿En qué se basa las técnicas o cómo, a través de qué se trabaja? Pues del mindfulness relacional. Luego explicaré el mindfulness como técnica aislada o independiente, pero aquí es más mindfulness relacional, es decir, no utiliza la técnica de mindfulness como para casa y ya está, sino lo va incorporando en la sesión y es un juego entre terapeuta y paciente. Se va guiando a través de las sensaciones internas, las manifestaciones externas y que el paciente tome conciencia de ello. Y además es algo que normalmente no hacen y que les llama mucho la atención porque empiezan a detectar y se empiezan a mover mucho más cómodos en su propio cuerpo. Entonces tenemos que ir rastreando indicadores no verbales, tenemos que ir evaluando hiper o hipoactivación del sistema nervioso y vamos ajustando el ritmo de la terapia para que el paciente se sienta seguro y somos nosotros los que actuaremos como este regulador afectivo, aumentando progresivamente el margen de tolerancia, pero manteniéndonos en unos márgenes eh, que nos permita integrar esta experiencia sin que se produzca una retraumatización. Vale. A veces, como se llama sensoriomotriz y lo que os he comentado antes, de que aunque parezca que no es una terapia hablada
se trabajan muchas otras cosas. Eh, es como que he resumido los puntos que aparecen en ese manual, que si os interesa este tipo de terapia os lo recomiendo muchísimo, que es el de psicoterapia sensoriomotriz, intervenciones para el trauma y el apego. Eh, es un manual extensísimo donde explica absolutamente todas las bases del trauma y el cuerpo, de los efectos del trauma en el cerebro, de las manifestaciones corporales, y hay infinidad de ejercicios para poder trabajar a través de esto. Hay muchísimo material. Entonces, que tengamos en cuenta que la terapia sensoriomotriz no solo trabaja las señales somáticas del cuerpo y ya está, de manera aislada, sino que trabaja cogniciones, es decir, los pensamientos, interpretaciones, el significado que le da la persona al trauma, qué creencias tiene sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre los demás. Hay que trabajar sobre estas creencias, es imprescindible. Em, Obviamente la emoción, las emociones asociadas, pero las relacionamos ya mucho con su manifestación corporal, que muchas veces les cuesta más de lo que parece identificar qué emoción hay, porque, como hemos dicho antes, cuando es, por ejemplo, una hiperactivación, la ventana de tolerancia, solamente perciben ansiedad, peligro y miedo, pero incluso saber qué es miedo les cuesta a veces. Es simplemente ansiedad, todo es ansiedad. Entonces tenemos que ir desgranando poco a poco el resto de emociones que hay detrás, que son las que nos van a dar la verdadera información sobre qué creencias van asociadas a esa emoción, de dónde vienen, dónde se generaron, y hay que trabajarlas, y a través del cuerpo es mucho más fácil que las detecten. Además, ya sabemos que en trauma hay dificultad para, a veces, depende del tipo de trauma que sea, para a veces conectar con determinadas emociones que a lo mejor podríamos pensar que es lógico experimentar en ese momento, pero que las pacientes o los pacientes con trauma a veces no experimentan. Por poner un ejemplo que se me ocurre, que pasa mucho, es la mujer maltratada, por ejemplo, por violencia de género, que no puede conectar con la ira hacia el agresor o el maltratador. No conecta con la ira, conecta antes con la culpa, conecta antes con la vergüenza, pero por más que intenta conectar con la ira y enfadarse por lo que le ha pasado y por lo que esta persona le ha hecho, no consigue conectar y no la detecta en el cuerpo porque está completamente inhibida. Por ejemplo, a través de la terapia sensoriomotriz vamos conectando y vamos permitiendo que entren este tipo de emociones si es que tienen que estar. Luego, también le da mucha importancia a la percepción sensorial. Para mí es algo que me parece imprescindible trabajar, que muchas veces pasa desapercibido y que yo descubrí trabajando, porque yo empecé a formarme y me especialicé en trastornos del neurodesarrollo al principio, en autismo sobre todo, en TEA, y me di cuenta de la importancia de la percepción sensorial y de la estimulación sensorial, la integración sensorial en el tratamiento de niños, en este caso niños y niñas con TEA, porque justamente hay mucha relación entre trastornos del neurodesarrollo como el TEA y el trauma o el estrés postraumático. Es una desregulación del sistema nervioso. Niños con TEA, por ejemplo, suelen tener o un sistema nervioso completamente desregulado, hiperactivado, ser hipersensibles al entorno, hipersensibles a ruidos, a sonidos, a olores, exactamente como una persona con TEP. O todo lo contrario, pueden ser niños que necesitan tacto profundo, el contacto muchísimo más, con mucha más estimulación y mucha más intensidad, porque no lo detectan al estar hipoactivados, como también sucede en trauma. Entonces, a raíz de ahí, pues fui informándome y estudiando sobre este tema y lo empecé a implementar en las sesiones, y los resultados son, la verdad, que muy bonitos porque em, se permiten bastante conectar con cosas que parecen cosas pequeñas y cosas cotidianas que hacemos todos, pero que para estas personas es un mundo, como puede ser permitirse experimentar sabores, texturas, sonidos, olores. Hay muchísima distorsión sensorial en trauma, y es algo que les calma bastante. Yo siempre les hago un perfil sensorial, que es lo que utilizaba en trastornos del neurodesarrollo, para ver qué toleran más, cómo es su perfil
sensorial, cómo es su forma de percibir el entorno sensorialmente. Les digo que al principio de todo, para que sea muy poquito invasivo porque hay que ir muy poco a poco, que vayan conectando pues duchas de frío o calor, que vayan experimentando qué prefieren, qué temperatura, pues que hagan, pues que huelan, saboreen, que hagan mindfulness, que pasen, por ejemplo, un hielo por el cuerpo y detecten sensaciones. Hay partes que están más desconectadas y no las sienten, hay partes que sí, más sensibilidad, menos, y son cosas que ya empiezan a despertar un poco esa conciencia corporal de una manera bastante amigable al principio y que no les asusta. Y luego también esta terapia incorpora mucho el movimiento, desde cambios de postura, por tenerlo en cuenta, los gestos, las expresiones faciales, si tiembla la voz, si no, si tiembla el pulso, y también el yoga. El yoga, por ejemplo, posturas de yoga como regulador del sistema nervioso es fantástico. Que si habéis leído el libro de El cuerpo lleva la cuenta, por ejemplo, habéis visto la cantidad de estudios que hay de los efectos beneficiosos que tiene, por ejemplo, el yoga para la regulación. Y luego, por supuesto, las sensaciones corporales, pues lo que hemos comentado, sensaciones físicas de cualquier tipo de sintomatología, que esta la reconocen bastante más que cuando les preguntas qué síntomas tienen, es como lo que te dicen más, aunque hay pacientes que no, que solo se basan en lo cognitivo. Pero esto sería un poco el resumen de lo que se centra este tipo de terapia, que como veis trabaja en todos los aspectos. Vale, y luego lo que os he dicho antes de mindfulness sensible al trauma. ¿Por qué sensible al trauma? Porque hay que tener en cuenta ciertos aspectos, porque muchas veces dentro del mindfulness se incluyen meditaciones, pero el mindfulness no es meditar. El mindfulness consiste en prestar atención de forma consciente en el momento presente y sin juzgar la experiencia que se esté viviendo, simplemente atender. Entonces, dentro de las características del mindfulness encontramos la atención plena, el momento presente y el no juicio. La atención plena, ¿qué les enseñamos o qué aprendemos? A dirigir y estabilizar la atención. ¿Qué pasa cuando hay trauma? Que la persona pone el foco atencional en los estímulos que son disparadores traumáticos. Entonces hay una sobreestimulación y la atención está completamente dividida y cuesta mucho focalizarse en algo que no sea peligroso o un peligro potencial. Entonces, si aprendemos a redirigir esta atención de forma voluntaria y a cambiar el foco y lo dirigimos al presente donde no hay peligro y sobre todo si es en terapia, la persona está segura, el paciente es capaz de estabilizarse y regularse y de salir prácticamente de cualquier estado de secuestro emocional en el que se encuentre debido a los disparadores. Luego también, por supuesto, momento presente, que es la base del mindfulness, que consiste en centrar la atención aquí y ahora para salir del piloto automático y de los pensamientos intrusivos y las rumiaciones constantes del suceso. También puede ser que no haya rumiaciones ni pensamientos intrusivos como tal y que lo que haya sea una evitación absoluta de no lo he pensado o he hecho como que no lo he pensado en muchísimo tiempo y al final eso nos complica un poco luego la exposición o la desensibilización porque hay una evitación extrema que favorece que haya todavía más síntomas. Entonces, centrando la atención en el aquí y ahora, es muchísimo más fácil que el paciente no se nos vaya, en este caso normalmente, cuando es este perfil, no se nos vaya por debajo de la ventana de tolerancia y se nos desconecte para no entrar en el recuerdo. Y por último, atender sin juzgar. ¿Qué es esto de sin juzgar? Pues observar la experiencia interna, por ejemplo, los estados internos, y lo que estamos experimentando, sin catalogar nada, sin evitar, sin intentar cambiar cómo nos sentimos. Y esto ayuda mucho a los pacientes a reducir la autocrítica extrema y esta voz muy castigadora que hay tras un trauma y les ayuda mucho a gestionar estas emociones traumáticas que las llamo traumáticas porque normalmente están más desreguladas de lo normal y si es ira, no es una ira al uso
cotidiana. Si es vergüenza, es una vergüenza extrema y que les genera muchísimo sufrimiento. Si hay culpa, es una culpa traumática, ¿vale? Entonces, esto les ayuda como a mejorar el lenguaje interno, favorecen la autocompasión y es una manera de empezar a trabajar de una manera para ellos muchísimo más relajada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para trabajar el mindfulness en trauma? Parece como muy inofensivo y, a ver, obviamente no es peligroso trabajar mindfulness para nada en absoluto, pero sí que es verdad que tenemos que asegurarnos como de ciertas cosas, igual que yo creo que en cualquier técnica que empleemos en trauma, ya por las características del propio paciente, que es minimizar la angustia todo lo que podamos, es decir, no dar las tareas de conexión corporal, por ejemplo, para casa sin haberlo practicado antes. Nos tenemos que asegurar que el paciente siente esa seguridad, esa confianza, esa estabilidad, que considera que ya tiene ciertos recursos de afrontamiento para conectar con esas sensaciones, porque nos vamos a encontrar muchos pacientes que no están preparados para experimentar ninguna sensación corporal y, por ejemplo, el body scan o el escáner corporal que se utiliza muchísimo puede ser muy retraumatizante si se hace demasiado pronto, porque hay mucha fobia a la experiencia interna en muchos casos y han vivido muy desconectados mucho tiempo o con una intensidad de síntomas totalmente incontrolable y entonces cuando se paran a analizar esa sintomatología en todo el cuerpo puede generar el efecto contrario y es que se sientan todavía peor. Esto no tiene por qué pasar si vamos poco a poco, si lo trabajamos también en sesión, si hacemos lo que he comentado antes del perfil sensorial, vamos viendo cómo van respondiendo muy poco a poco, no hay prisa, pero conforme van pasando las sesiones vamos viendo cómo se van reconciliando con su experiencia interna y esta fobia va desapareciendo. Después, otro aspecto a tener en cuenta también es que hay que tener una visión global del trauma. Tenemos que hablar como el mismo idioma del trauma para entender que no podemos aplicar técnicas sueltas o aisladas y ya está, y con eso recuperar un trauma, sino que hay que integrar y tiene que ser un conjunto. Por eso insistimos tanto en lo de terapia integradora, porque debe ser así, si no, hay partes que se quedan cojas y que a la larga acabarán saliendo en forma de otra sintomatología o que siguen estando ahí y no permiten como una recuperación global o lo más funcional posible o completa. Entonces hay que tener en cuenta muchos otros aspectos aparte de la regulación del sistema nervioso, muchísimos otros. El apego, las creencias, los pensamientos, el perfil de personalidad, el self, la propia identidad, muchísimos, muchísimos aspectos más. Y es importante también, sería recomendable registrar sensaciones. Yo siempre les pido que registren cómo se han ido sintiendo, que intenten, em, bueno, hacer como una lista de lo que les ha gustado, de lo que no. En el manual de Mindfulness sensible al trauma, se llama literalmente así, lo explica cómo monitorizar esto y en el de terapia sensoriomotriz hay muchísimos ejercicios de ir muy, muy poco a poco registrando, donde pueden poner qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué sensación les ha incomodado más, qué sensación ha sido agradable, desagradable, qué sensación ha conectado con algo. Todo esto. Hay que observar también si se ha producido excesiva desregulación o alguna reacción que tengamos que tener en cuenta y sobre todo si puede haber disociación también antes de practicar por su cuenta. También lo que os he comentado antes, que tenemos que diferenciar entre mindfulness como herramienta de conciencia corporal, sensorial, toma de conciencia, atención y meditación. La meditación al final es una técnica de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Las técnicas de las que yo estoy hablando hoy son de abajo a arriba, es decir, del cuerpo a lo cognitivo. La meditación es mucho más cognitiva de lo que parece y puede ser bastante, o sea, tiene un potencial retraumatizante importante si no lo hacemos con cuidado y también puede ser bastante disociativa porque
Por ejemplo, cuando trabajamos la exposición a los recuerdos, sabemos que cuando trabajamos trauma, por ejemplo, si cierran los ojos los pacientes, pueden reexperimentar y conectar muchísimo más con ese recuerdo. Entonces, meditar al final es quedarse en silencio, concentrado, con los ojos cerrados y es bastante invasivo si se hace al principio para una persona a la que, por ejemplo, le vienen imágenes intrusivas de un hecho traumático o flashbacks que le secuestran completamente. Entonces, puede generarles bastante pánico hacer esto. Yo no trabajo tanto con la meditación hasta que no considero que el paciente está muy preparado, que se han reducido bastante esta hiperactivación y estas imágenes intrusivas. Si no, trabajo mucho más a través de conciencia corporal y de atención. Importante también personalizar los tratamientos. No podemos dar una hoja de ruta igual a todos. Tenemos que tener en cuenta el perfil sensorial, el sistema nervioso, cómo sea incluso la personalidad, todo, absolutamente todo. Tenemos que hacer un traje a medida para cada paciente para asegurarnos que lo hacemos con seguridad porque eh, dos personas sensorialmente son totalmente distintas, incluso en una ducha, que siempre se lo digo, por ejemplo, lo de las duchas de contraste, que les gusta bastante y conectan enseguida y no es invasivo. Hay gente que me dice, no soporto nada, nada, nada el agua caliente, me ducho con agua fría, no tolero absolutamente, es como que me empieza a doler el cuerpo y hay gente que me dice, yo, vamos, con agua ardiendo y no noto nada. Esto cada uno, luego no podemos dar las mismas técnicas, nos va indicando en qué punto de la ventana de tolerancia se encuentra y las técnicas deben ser completamente diferentes dependiendo de cómo esté el paciente. Entonces, yo considero que el mindfulness se debe usar como un recurso de regulación para regular el nivel de activación fisiológica, pero que no es un tratamiento único para el trauma, que necesitamos obviamente mucho más. Por resumir un poco los conceptos principales y el por qué se usa en el mindfulness como tal en tantos enfoques actualmente, porque al final todos los enfoques basados en el cuerpo y sistema nervioso, las técnicas se basan bastante en mindfulness, es porque combina la regulación de la atención, que está tan perjudicada en trauma, la conciencia corporal, que es lo mismo, y la regulación emocional. Son tres de los pilares fundamentales para el trabajo del trauma, para encontrar el objetivo que es la autorregulación, que el paciente sea capaz de autorregularse en ausencia del terapeuta. Y aquí ya, bueno, entramos para finalizar en unas pinceladas de ejercicios para regular el sistema nervioso, que estos los expliqué bastante en los casos clínicos del máster de terapia sexual y de pareja, porque dependen, es lo que os he comentado, dependen del caso. Entonces, allí explico un caso de hiperactivación fisiológica y un caso de disociación en trauma. Pero bueno, para comentar un poquito, qué cosas tenemos que tener en cuenta para trabajar la regulación del sistema nervioso en trauma. Primero, prestar atención a posibles desregulaciones con indicadores físicos, aunque el paciente no lo detecte, con indicadores físicos, emocionales y cognitivos. Y sobre todo también em, entre sesiones. A lo mejor en la sesión no se ha desregulado y después tiene un pico de síntomas, tiene un pico de imágenes intrusivas, tiene un pico de flashbacks, tiene un pico de malestar, hay más ansiedad, o todo lo contrario, nos dice que no, que está muy ausente esta semana, que no percibe, que no siente, que lo ve todo como extraño. Tenemos que monitorizar esto mucho, porque nos va a dar muchísima información. No solo es importante lo que pasa en sesión, también entre sesiones. Nos tenemos que centrar también en lo que hemos comentado durante todo el webinar de estabilizar y dar seguridad. Y una vez logrado el objetivo de que el paciente esté estabilizado, ya podemos empezar poco a poco con los recuerdos traumáticos y su integración. También importante emplear indicadores de atención, es decir, las sensaciones de activación, los indicadores somáticos, lo tienen que reconocer ellos. Aparte de la desregulación, ellos tienen que saber
cuando están teniendo las primeras señales somáticas de desregulación o de posible reexperimentación. Pues muchas veces se parecen. Cuando empezamos a trabajar con recuerdos unidos al trabajo con el cuerpo y el sistema nervioso, vemos como muchas veces es un patrón de respuesta sensorial. Pues empiezan como a hiperventilar un poco, empiezan a moverse compulsivamente, cada uno tiene como su patrón. Una vez detectas eso, puedes realizar el anclaje en el presente, que os he puesto un ejemplo de uno que uso yo muchas veces y que les ayuda a volver. Luego el punto 4 sería lo de pendular que os he comentado, de reconocer cuándo hay que pendular y reducir esta carga emocional en las sesiones. Esto yo lo considero imprescindible, el saber cuándo nos estamos pasando y cuándo hay que parar, o cuando nos estamos quedando cortos y no está siendo terapéutico porque no se aumenta ventana de tolerancia. Si vemos que nos estamos pasando, que la persona ya lleva en un estado de, de hiperactivación o cierta hiperactivación, o está ya experimentando, hay mucha ventilación emocional, está llorando, está muy emocionada, bueno, tenemos que reducir la carga. Yo nunca, por ejemplo, acabo las sesiones, nunca, nunca con recuerdos traumáticos ni con la paciente o el paciente desregulado. Siempre hago un anclaje al presente al final, y nos regulamos y nos estabilizamos antes, siempre, de acabar. También es muy útil y para ellos, sobre todo, para visualizar un poco, utilizar escalas de activación para medir el arousal, como los USAs que conocemos típicos del trabajo de ansiedad, de fobias y tal. Es muy útil, pero bueno, hay muchos. Pueden hacerlo también de otras formas, que en el manual de terapia sensorio-motriz, por ejemplo, lo indica, y en el manual de tratar el trauma también explica pues el termómetro de la angustia, el termómetro de la ira, el termómetro, pues son recursos de regulación emocional y para medir un poco esta activación que nos pueden ayudar. Y otro aspecto importante a la hora de trabajar con la atención, que al final es lo que trabajamos mucho en trauma, es tener en cuenta la respuesta de orientación. Es decir, la persona con trauma va a redirigir la atención a estímulos relevantes para el trauma, y se queda muy fijado ahí. Y actúan como disparadores y entonces no salimos como de este circuito. Entonces tenemos que intentar redirigir la atención al presente constantemente para evitar esto que estamos hablando todo el rato de de la retraumatización. Y por supuesto, tener en cuenta la disociación. Hay muchísimos más síntomas disociativos de los que pensamos. La disociación no es solo la disociación al uso que conocemos, también es una desconexión corporal de no soy capaz de experimentar emociones demasiado agradables ni ninguna emoción en general, una apatía extrema, no me apetece hacer nada, no tengo señal de saciedad, no detecto hambre, podría estar sin comer 3 días, el cuerpo no me lo pide. em, Estoy extremadamente agotada o todo lo contrario, no detecto cuando tengo sueño y cuando no. Esto ya nos indica que hay una desconexión bastante importante con el propio cuerpo. También lo observamos mucho, que en el máster lo comentamos, se observa mucho en síntomas sexuales, repercute mucho, porque si hay disociación, hay una pérdida de sensaciones corporales y genera bastante problema y ahí lo podemos explorar. Como ejemplos de ejercicios de autorregulación, que yo os he puesto unos pocos, pero hay cientos en los manuales que os he dicho podéis encontrar muchísimos. Tenemos las técnicas de respiración. mm, Tenemos que darle la importancia que merece a la respiración. Está como muy utilizada la técnica y parece como que porque esté muy utilizada no es efectiva y no. Es bastante importante tener en cuenta por ejemplo, el que muchas veces están hablando, contando algo y se van quedando sin aire, empiezan a suspirar, es muy importante que sean muy conscientes de su propia respiración y como ejercicio inicial para empezar a percibir sensaciones, solo con que se concentren en cómo están respirando, ya es bastante regulador en sí. Luego las técnicas clásicas de relajación que conocemos también son útiles, la muscular progresiva de Jacobson y la autógena. Cuidado con estas, a veces es lo mismo que la meditación, son un poco
invasivas para algunos pacientes, sobre todo la muscular progresiva. En algunos pacientes yo me he encontrado bastante rechazo porque se ponen nerviosos si no dominan bien sus sensaciones corporales, pero para cuando ya estén preparados es muy útil, obviamente. El mindfulness, por supuesto que os he dicho, que dentro del mindfulness tenemos anclaje en el presente, el grounding, que seguro que la conocéis, que se ha hablado mucho de ella, que es la técnica del 5-4-3-2-1, de percibir 5 cosas que podamos ver en el entorno, 4 cosas que podamos tocar, 3 cosas que podamos oler, 2 cosas que podamos oír y una cosa que podamos saborear, es decir, con los 5 sentidos. Esta les ayuda bastante y les suele gustar. El escáner corporal con cuidado, si por ejemplo hay abuso sexual, es trauma por abuso sexual, yo no la recomiendo, por ejemplo, porque esta percepción en las sensaciones corporales puede ser muy invasiva, pero en general funciona bastante bien como para detectar, pero no la usaría al principio, por ejemplo. Y luego técnicas de sensibilización sensorial, que son las que os he comentado que me parecen las menos invasivas, de pues con texturas, con el tacto, con el olfato, con los 5 sentidos y con mucho cuidado les gusta bastante. Luego las meditaciones que hemos comentado y las técnicas basadas en movimiento, que puede ser yoga, pueden ser estiramientos, ejercicios de movilidad, ejercicio físico que ya regula el nervio vago en sí, ¿vale? Yo os he puesto esta, por poner un ejemplo, pero hay muchísimas, de cuando, por ejemplo, noto que un paciente en sesión se está yendo, y cuando digo se está yendo es que se pasa del margen de tolerancia o mm, que está experimentando, em, le pido o sea, que para volver al presente, hacemos un anclaje que se llama, y le pido que coloque la mano sobre una superficie, la que quiera, o incluso su propio cuerpo si está preparada, una mesa, la silla, lo que quiera, y con la mano y con los ojos abiertos, importante, lo que hemos comentado antes, se le pregunta sobre la sensorialidad de lo que está tocando, qué temperatura tiene la superficie, qué textura, cómo es, cede al tacto, de qué color, que describa el aspecto, qué sensaciones le genera, cualquier cosa que nos pueda describir con calma, sin prisa, y les va ayudando a centrarse en el aquí y ahora. Después se le pide, si todavía continuamos experimentando, que retire la mano, que la ponga en otra superficie completamente diferente y observamos esos cambios y esos contrastes. Esto genera un cambio de foco atencional que les ayuda mucho. Y luego, si pueden y procede, que intenten recordar la sensación centrándose en las manos, en lo que han notado y en lo que han detectado. Esto es un ejemplo, pero hay muchos. El del grounding sería otro ejemplo de anclaje en el presente. Y otras formas os he puesto resumidas, pues observar objetos de la misma categoría dentro de la habitación y notar las diferencias, que describan lo que están viendo, que conecten mediante el olfato con diferentes aromas, que cojan algo si tienen una velita, si llevan un perfume, y que conecten a través de eso, conectar con las sensaciones del cuerpo en ese momento, cómo está sentado, si está de pie, cómo se mueven los músculos, si necesita movimiento, que se levante por la habitación y se mueva, lo que le pida en ese momento el cuerpo. Y lo de las duchas de contraste frío-calor, que estas ya es para hacerlo como más para casa, pero que también les ayuda mucho para el tema de la temperatura. Y bueno, hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya resultado útil, que os haya aportado información interesante y si tenéis alguna pregunta y me la queréis hacer, yo encantada. Cualquier cosita me decís. Muchísimas gracias por la atención. Si me queréis preguntar, muchas gracias. Los manuales recomendados, sí. Eh, Manual de terapia sensoriomotriz, terapia sensoriomotriz para trauma y apego de Pat Ogden. Em, Tratar el trauma de Elizabeth Sweeton, me parece. Jennifer Sweeton, perdón. El cuerpo lleva la cuenta.
el trauma y el cuerpo. Bueno, es que podríamos estar hasta mañana. De teoría polivagal, la guía de bolsillo de teoría polivagal, ejercicios, hay un libro que se llama 50 ejercicios polivagales para la regulación del sistema nervioso y el de teoría polivagal que explica muy extensamente toda la teoría en sí. Y luego, bueno, específicos de disociación y eso, que, bueno, están el tratamiento de la disociación relacionada con el trauma, y es que hay, hay muchísimos. Pero si queréis alguno en concreto, de algún tema en concreto y os puedo ayudar, pues yo encantada. ¿Alguna formación sobre trauma? Bueno, obviamente en el máster trabajamos módulos de trauma, de abuso sexual y de violencia de género y lo explico bastante más, de forma más amplia y su relación con los trastornos sexuales que obviamente por desgracia pues tenemos muchísimos casos de trauma por abuso sexual, es uno de los más habituales y requiere una formación específica, en mi opinión, y el tratamiento es ligeramente diferente o específico. Hay que tener muchas cosas en cuenta, sobre todo el tema corporal en abuso sexual y en violencia de género, que por eso los especificamos en el máster, porque tienen características muy particulares en cuanto al cuerpo, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a vosotros y vosotras. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, hemos trabajado en la carrera. Ya, sí, eso es verdad. No, es que esto es, no se da por lo que he comentado antes, que en la carrera pues todavía es poco integrador y muy cognitivo-conductual riguroso, que está perfectamente, pero que para trauma, por ejemplo, considero que hay que ampliar un poquito la perspectiva y enfocarla bastante en el tema de la sensorialidad y el cuerpo y además hay muchísimos manuales muy, muy, muy buenos y muchísimos ejercicios y se puede practicar bastante bien. Bueno, pues me despido. Muchísimas gracias y me alegro mucho y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.